¿Qué se entiende por adulación? ¿Cuál es la definición? Y la saqué y la voy a leer textualmente de lo que está como en la RAE, ¿sí? Y dice, hacer o decir con intención, a veces inmoderadamente, lo que se cree que puede agradar a otro, ¿sí? Esa es la definición que da la RAE. Y de ahí podemos extraer cosas puntuales. La primera, la adulación tiene una intención, ¿sí? Hay una intención de obtener algún tipo de beneficio o reconocimiento de alguien, algún beneficio, ¿sí? Hay una intención en la adulación. El segundo, podemos decir que cuando yo adulo a alguien, lo hago sin que haya realmente un mérito de la otra persona de recibir lo que yo le estoy diciendo. No necesariamente tiene que haber un mérito, ¿sí? Y la tercera, y es como la que de pronto tiene su base, la adulación, es que se mueve de una forma egoísta. ¿Por qué? Porque el que adula lo hace con la intención de obtener un beneficio propio, sin que el otro realmente lo merezca, sino porque yo voy a obtener algún beneficio de hacerlo. Es una acción egoísta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y se ve mucho en muchos ambientes, en muchos aspectos, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, una persona le dice al jefe, no sé, empieza a ser muy cortés con él, porque no se trata solo de decir, sino hacer. Y hace a tener ciertos detalles, no realmente porque le nazca y porque de pronto quiera ser amable o porque considere que su jefe se lo merece porque ha sido un buen jefe, sino porque realmente tiene la intención, no sé, se abre una vacante y quiere ascender. Digamos que por ahí va, exacto, lo que se conoce como acá coloquialmente ser lamón o lengüetas o el barbas o bueno, hay varios, varias, sí, paletero también, ok, chupamedias, bueno, acá hay muchas, pero la palabra correcta es adulación, ¿listo? Entonces, pero claro, es importante. De pronto a veces nosotros conocemos muchas cosas, o sea, como que tenemos idea de algo, pero con otra jerga, ¿no? O de una manera más coloquial. Pero la forma correcta de decirlo es adulación o adular a alguien. ¿Listo? Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, pero empecé a leer y yo decía, pero halagar, alabar, elogiar, reconocer, dar cumplidos, dar honor. Eh, ¿son sinónimos? Yo dije, ¿será que sí son sinónimos? O sea, realmente si yo voy a buscar la palabra honrar, pues, ¿tiene su base en el egoísmo? Entonces, claramente no, ¿cierto? Es importante que hagamos esa distinción, porque adular de por sí en su definición ya tiene una connotación negativa, ¿sí? Pero las otras no necesariamente, ¿sí? No necesariamente tienen una connotación negativa o su móvil es el egoísmo, ¿sí? Entonces, es importante que no las confundamos. Y algo importante es que la adulación generalmente utiliza de estas otras para moverse. ¿A qué me refiero? Entonces, por ejemplo, por medio de algún reconocimiento o algún cumplido, la otra persona está adulando a otra, ¿sí? Entonces, no son sinónimos, son diferentes y tienen connotaciones desde su raíz diferentes, ¿sí? Entonces, digamos que en la palabra, la palabra que se usa para transmitir este tipo de actos es adulación, ¿sí? Las demás no tienen ese contexto o esa intención, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, pero entonces yo no puedo reconocerle a alguien algo que hizo bueno. Claro que sí, eso se puede hacer. De hecho, la palabra lo dice y ahorita lo vamos a ver. Eh, pero ahí hay dos puntos importantes a tener en cuenta y es con qué intención lo hago y si realmente el otro tiene el mérito de recibir lo que le voy a decir. Si esas dos cosas no están, pensemos si realmente es más una adulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, a mi mamá
a mi mamá le gusta mucho, y yo sé que a la mayoría de mamás, no sé, a las que son acá mamás, me confirmarán, que le gusta que sus hijos o su esposo le digan que la comida le quedó rica. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Les gusta. Claro, porque, no sé, pasan 1 hora, 2 horas, dan de su tiempo, ponen su amor y quieren que su esposo o sus hijos o las personas de pronto que invitaron le reconozcan que le quedó rico, ¿sí? Y eso no es adulación, simplemente es darle el reconocimiento por lo que está haciendo, le está dando el agradecimiento. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Porque puede que uno diga, pero entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Sí? ¿Cuándo debo hacerlo y cuándo no? Y bueno, el pan de Shabbat, exacto. Entonces, es importante eso y que veamos que cuando de pronto vayamos a dar un tipo de cumplido o hacer algún tipo de afirmación a alguien, tengamos en cuenta esas dos cosas. ¿Con qué intención lo hago? O sea, ¿me mueve por algo que yo quiero obtener de esa persona? Si yo lo digo porque quiero obtener algo de esa persona, ya de entrada estamos hablando de una adulación. Y lo otro es, ¿esa persona realmente tiene el mérito de recibir lo que le voy a decir? ¿O lo estoy diciendo como por agradarle, como por quedar bien? Eso también es importante. Entonces, quiero que por favor me acompañen y yo creo que, bueno, me acompañan con algunos versículos de la palabra para ver estos aspectos. Y es en Romanos 12, del 9 al 10. Y yo lo voy a leer desde esta versión. ¿Me avisan cuando lo tengan? ¿Listo? Listo. Romanos 12, del 9 al 10. Dice lo siguiente. Esta es nueva versión internacional. De pronto cambie con las otras. Dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y más adelantico, en Romanos 13, 7 y 8, dice lo siguiente. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. ¿Sí? Y acá, digamos que se confirma un poco lo que estamos diciendo y es que nosotros también es bueno que reconozcamos, le reconozcamos al otro su trabajo, ¿sí? Su esfuerzo en lo que hace. Por ejemplo, el tema de la comida que estábamos viendo en un almuerzo. Mamá, qué rica te quedó la comida. Eso le alegra a ellas mucho y les alienta, les da también energía. Y acá la palabra lo dice, a quien le deban honor, ríndanle honor, ¿sí? A quien le deban respeto, denle respeto. Dice que nos amemos con amor fraternal y honrándonos mutuamente, ¿sí? Entonces es importante hacer esa diferencia, de no llegar a caer como que, ay, no, porque mejor no le digo nada y evito de pronto no hacer la shonjara o, bueno, adular o demás. Eso es importante. Pero en el otro punto, y es que cuando nosotros decimos algo a la otra persona, si esa persona no tiene mérito, aparte de estar mintiendo, estamos dañando su corazón de alguna manera, porque podemos estarle diciendo algo que no está correcto o confirmándole una actitud de pronto que no es buena. Y si quieren, acompáñenme por favor a Proverbios 27, 5, 6. 5, 6. Sí, señora. Voy a leerla desde acá. Dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y es esta última parte, la parte B. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y es ahí, cuando nosotros de pronto realmente a nuestros amigos, a las personas que amamos, muchas veces cuando nos cuentan que hicieron algo, que piensan hacer algo que no está bien, uno como amigo verdadero, como persona que ama, le dice, no hagas eso, no está correcto, no. Pero cuando la persona de pronto no le importa y empieza de pronto a decir, haga, ¿sí? No importa, siga usted.
no hay problema, ¿sí? Y algunos tienden allá a adularlo y empieza a formarse una semilla. ¿Cuál creen que es esa semilla? Cuando alguien va a hacer algo incorrecto y la otra persona lo aplaude, le ayuda, lo incita también y no lo corrige, de corrupción, ¿sí? O sea, pasamos de pronto de adular a ya formarse algo más grande que es la corrupción. Así empieza. Por lo menos ese es como el inicio, podríamos decirlo. Cuando alguien empieza a adular a otra persona, empiezan a haber corrupción o lo que se conoce acá en Colombia como mermelada o bueno, también otros tantas formas de decirle. Ya con esto y diferenciando un poco entre una adulación y las otras como tipos de formas de agradecer o de dar cumplidos, quiero que entremos un poco y veamos las dos caras. Estos son como dos caras de una moneda y también por eso éramos dos equipos y cada uno tenía alguno diferente. Y es que por un lado tenemos al adulado y por el otro lado tenemos al adulador. ¿Y a qué voy con esto? Generalmente cuando se habla de adulación o de lamerle a alguien, para que de pronto acá me entiendan un poquito más, generalmente nos enfocamos en el que hace la acción, es decir, el adulador, ¿sí? Pero muchas veces se obvia sobre quién recae la acción, es decir, el adulado, ¿sí? Y quiero que el día de hoy nos enfoquemos en el adulado y porque es importante también nosotros nos llegar a permitir ser alguien al que adulan, ¿sí? Porque eso también es importante. Generalmente se ve, es la otra visión, como no debes decir esto, como que no debes tú promover un reconocimiento sin mérito. Pero también es muy importante y casi que del mismo nivel, diría yo, no llegar a ser al que adulan y permitirlo, ¿sí? Ya con esto, y enfocándonos solamente en el adulado, podemos decir que una persona puede recibir algún tipo de elogio, ¿sí? De dos maneras, puede ser. O una afirmación, algo verdad, que es de forma exagerada. Entonces, pues, no sé, alguien, por ejemplo, está pintando o pinta, no, es que tú pintas divino, deberías meterte en una academia, deberías ir y presentarte. Bueno, alguien que quiere exagerar la situación, quiere exagerar la habilidad. Puede ser esa una. Y la segunda puede ser una mentira, ¿sí? Que alguien no necesariamente tenga esa cualidad, pero yo le quiero dar a entender que sí, porque me conviene. ¿Sí? En ambas situaciones me conviene que esa persona crea lo que yo le estoy diciendo. Entonces puede ser una mentira o una verdad. ¿Y eso qué consecuencia tiene del que escucha o del que la recibe? Y acá quiero leer algo que me pareció interesante y quiero que estemos como muy atentos porque creo que es un análisis muy sabio de lo que dice acá y esto es de un paper que estuve leyendo. Y dice lo siguiente, a través de la palabra ajena, el adulado llega así a tomar posesión de sí mismo, casi de una esencia propia. Por efecto de la alabanza, ya no le importarán tanto saber quién es, conocer su verdad, sino creer en la imagen ilusoria que el otro le depara. A encarecer su narciso, basta el hechizo de la palabra lisonjera. Y más adelante dice, palabras, pero capaces de acreditar la ilusión de una imagen más verdadera que la real. ¿Sí? Y es que a veces nosotros no nos damos cuenta como el impacto que tienen las palabras, pero muchas veces cuando no es con la intención correcta, le hacemos creer al otro una realidad que realmente no es, ¿sí? Y esta persona, y por eso de pronto en la imagen acá, del adulado tenía una nube, porque generalmente, sí, o sea, es como si se desligara de la realidad de la que él es, porque muchas veces esos cumplidos son de sí mismo, ¿sí? Son de lo que él hace, de lo que él es capaz y de lo que, sí, de lo que el otro ve en él. Pero cuando el otro lo recibe y lo guarda, tal vez empieza a crear en sí una idea de sí que no es real. Sí, eso es un poco... básicamente la adulación en el adulado lo engrandece, levanta su ego, ¿sí? Lo alimenta,
y su realidad se ve permeada por falsedad. Entonces ya muchas veces digo, no, sí, yo puedo con eso, yo sé hacerlo, pero realmente uno de pronto va y mira y no, o sea, el trabajo que se le demandó quedó mal hecho, pero él ya está montado en que él todo lo hace bien. ¿Por qué? Porque alguien más se lo dijo, ¿sí? Y así hay muchas personas que, y en general en muchos ámbitos se ven, no solo en lo laboral, sino también en la familia, en diferentes ámbitos. Y de hecho, leyendo un poco, ahí habían unas frases interesantes, una de esas era de un filósofo, pero decía como que es importante que como papás no se promueva esto en los hijos, ¿sí? Porque el corazón del hombre, como dice la palabra, es engañoso, ¿sí? Y si nosotros desde pequeños exageramos ciertas habilidades o ciertas cosas de los hijos y los engrandecemos tanto, de una manera, sí, o sea, como que ellos son los que pueden hacerlo, pero por ellos se empieza a dañar el corazón de ese niño o de esa persona. ¿Sí? Porque quede sabiendo que él puede porque él es capaz, ¿sí? Y quiero que lo tengan ahí porque ahorita les voy a decir cuál es la manera correcta, de pronto, de acuerdo a la palabra, hacerlo, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? Entonces hay que también tener cuidado con eso. Y leyendo también, esta sí la copié, y es de Plutarco. Él fue un filósofo, un historiador, biógrafo, moralista griego, ¿sí? Y él en sus libros, entiendo que, y bueno, en su época, se hablaba mucho de este tema, según lo que vi, de la adulación. Y él tiene un par de escritos donde reflexiona sobre la adulación y sobre la amistad verdadera, ¿sí? Y él ahí copié esta frase que dice, lo que le abre el camino a la adulación es en sí el narcisismo. Y ahora, más adelante, ahí ténganlo ahí, más adelante, viene otro filósofo ya más moderno que se llama La Rochefoucauld. Fue un escritor, aristócrata, político, militar, poeta y filósofo francés. Y él dio como dos frases o dos máximas que se consideran que condensan muy bien como la definición o transmiten muy bien la idea, ¿sí? Y es la primera: no gozaríamos del placer si no nos lisonjáramos. Lisonjar sí es sinónimo de adulación, es importante, lisonjear. Y la segunda: si no nos aduláramos nunca, la adulación ajena no nos podría dañar. ¿Y a qué voy con esto? Yo leyendo estos dos, estas frases, estas máximas, realmente la adulación en sí, ellos dicen que se abre o la puerta es abierta de alguna manera por medio del narcisismo o porque yo a mí mismo soy el que me considero superior, ¿sí? Tengo unas ideas de pronto narcisistas. ¿Qué se considera narcisista a grandes rasgos? Es como, bueno, ahí de pronto Linda, que es psicóloga, y los hermanos que son psicólogos, tienen su definición más precisa, pero podríamos definirlo como un trastorno de la personalidad, donde yo soy superior, ¿sí? Eso es narcisista. Yo me considero superior a los demás, tengo un ego exagerado y básicamente una admiración excesiva por lo que yo hago. Podríamos, digamos que encerrarlo en eso. Entonces, básicamente, un narcisista, podríamos decir con esto, que es el que le abre la puerta a la adulación, ¿sí? A que llegue a otro y él, o sea, alguien que se encuentra en la parte de arriba y que ve a todos así, claramente le va a encantar o le va a gustar que lleguen otros y le confirmen eso que él está diciendo, ¿no? Pero entonces, eh, ahí yo me preguntaba, bueno, pero, ¿y, y la palabra que dice? O sea, por ejemplo, con respecto a una actitud, no digamos que ser narcisista, no, tener actitudes narcisistas, como yo me creo superior a los demás. Y de pronto esta mañana lo tocábamos un poco en la parashá. Y quiero que veamos, por favor, Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras versiones dice no hagáis por egoísmo y más adelante dice considerando a los demás como más importantes que a mí mismo. Entonces acá, ¿qué es importante? Acá la palabra, acá Pablo nos está diciendo como no se muevan por el egoísmo, no hagan las cosas por egoísmo, no lo hagan para engrandecerse ustedes y no vean a los demás inferiores, sino todo lo contrario, véanlo como superiores a ustedes mismos o más importantes, me parece que es como, suena como que da mejor la idea, más importantes que a ustedes mismos. Y uno diría, bueno, pero, o sea que si yo considero al otro más importante que a mí mismo, entonces, ¿dónde quedo yo? O sea, no, eso no es tener poca autoestima, ¿dónde está mi amor propio? Porque sí choca, o sea, cuando uno lo lee detenidamente, uno dice, bueno, pero es que si yo considero a los demás superiores a mí mismo, ¿eso quiere decir que yo valgo menos? Sí, uno empieza a leer y dice, bueno, pero es que yo valgo menos, ¿dónde estoy yo? Porque pues yo también soy importante y yo también tengo cosas muy buenas que reconocer. ¿Mm? Pero que yo reconozca en el otro que es más importante no significa que yo no tenga cosas importantes, ¿sí? Pero yo siento que acá más el mensaje de este versículo no era transmitir realmente como un nivel de superioridad, sino de valor, en el decir que yo también debo reconocer el valor que tiene el otro, ¿sí? Y no menospreciar. Y eso se ve mucho, mucho. Por ejemplo, a mí me pasaba en la universidad, y creo que a muchos estudiantes nos pasaba, y es que cuando era, no sé, un parcial o algo, en mi caso a mí me tocaba estudiar mucho. Yo no soy de las estudiantes que aprenden con escuchar y ya todo se me grabó, ¿no? Porque hay gente así. A mí me toca coger y estudiar y leer y repasar. Y yo decía, y yo veía que había unos compañeros que simplemente iban a la clase, no hacían los trabajos, en el parcial les iba súper bien. Y, y habían otros como yo que estaban todo el tiempo, cumplían con todo. Y después el parcial, no, 3-2 pase raspando. Y uno dice, él no se lo merece. O sea, porque una veces uno pregunta, ay, ¿cómo le fue? Ta, ta, ta. No, 4-5. Y yo, usted, o sea, uno no le dice, ¿no? Pero uno por dentro, como que uno empieza a ver, dice, ah, él no se lo merece. Eso es como lo que uno primero piensa, ¿no? Él no se lo merece. Yo sí estudié y yo sé que él no estudió. Y es eso, es como a veces siempre buscamos compararnos y a mí me pasaba mucho, ya gracias a Dios, esto se ha ido yendo, de compararse, pero de compararse de mala manera y de ver al otro como inferior, como yo sé que yo soy mejor, yo sé que yo doy una talla más alta y él no, y él sí está teniendo una recompensa más alta. Ese es un pensamiento que es muy común, yo no sé si ustedes lo han tenido de pronto en otros ámbitos, pero es eso, yo siento que acá en Filipenses nos está diciendo como, bueno, esas ideas, ese pensamiento no es correcto, porque yo podría decir, bueno, le fue bien a él, es más inteligente porque la cogió más rápido, no tiene necesidad de estudiar, las coge más rápido y saca su parcial 4-5, listo. Pero yo tengo que esforzarme más. No necesariamente tengo que ir desacreditando lo que el otro hace, ¿sí? Porque a veces uno lo hace también como para sentirse mejor, ¿no? Entonces, eso es importante porque nosotros en el fondo, de alguna manera, siempre queremos estar o tener como reconocimiento. De alguna manera, siempre queremos que alguien nos reconozca lo que hacemos. Eso es algo que está ahí dentro. Yo no sé, realmente yo me puse a pensar si eso hace parte como de esa inclinación de pronto negativa con la que todos luchamos de alguna manera, o si de pronto algunas personas definitivamente dicen, no, yo estoy concentrado en lo mío y realmente yo sé que lo que valgo, porque eso es importante, ¿no? Una cosa es amor propio, una cosa es autoestima diferente. Ahora hay tiempo por el juego. Y otra cosa diferente es ya ser una persona, pues narcisista. Es muy diferente.
¿sí? La autoestima tiene que ver cómo nosotros pensamos sobre nosotros mismos y cómo nos valoramos, ¿sí? No realmente vernos superior a los otros, que es una actitud narcisista, es diferente. Y bueno, quiero que me acompañen, voy a agilizar un poco a Romanos 12:3, por favor. Ahí sí de pronto me ayuda la hermana Nora leyendo, o Giovanni. Romanos 12, versículo 3. Pues les estoy diciendo a cada uno de ustedes, por medio de la bondad que me ha sido dada, que no tengan ideas exageradas de su propia importancia. En cambio, desarrollen una sobria autoestima basada en los patrones que Elohim ha dado a cada uno de ustedes, a saber, en una fe, por la fe. Gracias. Este versículo, siendo que complementa muy bien con el que veíamos ahorita de Filipenses 2:3-4. ¿Por qué? Porque en Filipenses 2:3-4 veíamos que ahí nos decía como no se vean a los demás superiores, no se vean ustedes como superiores a los demás, sino a ellos, vean los superiores. Pero dice que acá en Romanos nos dice cómo deberíamos de alguna manera percibirnos a nosotros mismos. Básicamente eso es lo que dice este versículo. Y dice que lo hagamos con cordura. En esta versión, en la de hermano Giovanni decía de otra manera, no recuerdo, pero no decía cordura. Y dice, y sigue, o sea, es que en esta parte, y esto es lo clave y realmente lo que me dejó pensando mucho, y es, piensen de sí mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver mi percepción de mí conforme a la fe que me dio el Eterno? Básicamente eso, pues es lo que dice ahí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso fue lo que yo me pregunté. Y sí tiene que ver. Sí tiene que ver y realmente, bueno, para conectarlo de una vez, veamos Jeremías 9, 23 y 24a. Ese sí voy a leerlo desde acá. Jeremías 9, versículo 23 y 24a. ¿Listo? ¿Me dicen cuando lo tengan? Jeremías 9, 23 y 24. ¿Listo? Dice lo siguiente. Así dijo el Eterno, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y es que si nosotros leemos de forma como agregada estos dos versículos, es como si acá el Eterno, y esa fue la manera en que la entendí, la interpreté, y es que nuestra percepción de nosotros mismos realmente no debe ser, obviamente, con un ánimo de superioridad, ¿sí? Pero debe ser con cordura, entendiendo nuestras habilidades de forma coherente, ¿sí? Pero conforme a la medida de fe, se refiere acá y es nosotros, nuestro valor está arraigado un poco no, todo nuestro valor debería estar arraigado en lo que el Eterno ha hecho. Es decir, reconocernos como hijos del Eterno es lo que nos da valor, ¿sí? Por eso es que dice conforme a la medida de fe, porque si nosotros, y dice al entenderme y conocerme, cuando nosotros conocemos y nos acercamos al Eterno y empezamos a descubrir y a leer la palabra, nos acercamos a Él y empezamos a entender qué es lo que Él es y lo que también quiere para nosotros y que por medio de Él es que tenemos todo lo que nosotros tenemos. Somos lo que somos, es gracias a Él, ¿sí? Por eso es que nuestra percepción y va ligado con la forma en la que de pronto podríamos leer el mensaje que decía este otro filósofo en cuanto a los hijos, y es que el mensaje no debería ser, tú puedes hacer las cosas. Debería ser, tú puedes porque Dios va contigo, tú puedes porque Dios te ha dado esas habilidades. O sea, tu valor no está en sí mismo en ti, sino que Dios permite en ti y en tu vida. Ese es el mensaje correcto y el que debería transmitirse. Porque de esa manera el corazón del hombre no se enaltece, ¿sí? De esa manera el corazón del hombre es cuidado y reconoce que hay alguien más grande que él, que es el que viene todo, como dice Romanos. De él,
por Él y para Él viene todo. Entonces, es ahí lo importante. ¿Y por qué esto tiene que ver con la adulación? Si yo reconozco que todo viene del Eterno y que yo soy como soy y que tengo las habilidades que tengo y que puedo hacer lo que puedo hacer, pero por Él, porque Él lo ha permitido, de esa manera no voy a abrirle paso a la adulación. Porque así como leíamos, y es que de alguna manera la adulación se le abre puerta cuando yo creo que yo puedo. Si yo creo que yo puedo en mis fuerzas, pues obviamente voy a querer que otro me lo reconozca. Pero si yo sé que no es por mí, sino que es por gracia que lo tengo, no necesariamente se va a abrir esa puerta, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante eh, que a veces uno no nota. Y creo que el mensaje, y es importante que desde pequeños podamos entender esto, porque ahorita no sé si se han dado cuenta que existen estos coach, estos, no sé qué otros nombres tienen, sí, de esto de mentores, de coaching, que dan como esas palabras como empodérate, eres fuerte, tú puedes, hazlo, eres capaz, y manifestando, es muy motivacional. Y eso es un error, porque realmente el mensaje que venden es eres tú como persona, son tus fuerzas. A diferencia de la manera como deberíamos verlo y como lo dice la palabra, no eres tú, sino realmente es el Eterno y por medio de él solamente es que te puedes alabar. Acá como dice en Jeremías, dice que más alabes en este el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, ¿sí? Que es muy diferente, el mensaje es totalmente distinto y eso abre paso a que nosotros no podamos, o sea, no recibamos ese tipo de lisonjas de otros, porque nuestro corazón se daña y empezamos a ponernos en un pedestal o en un altar, donde ya después no vamos a querer que nos digan nada, ¿sí? Y ya para cerrar, quiero que me acompañen por favor a 2 Corintios 10, del 17 al 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado que el que se alaba, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba o el Señor alaba. Entonces es importante eso y de hecho en Juan 5:19, si mal no estoy, Yeshua siempre lo dejó claro y ese es un versículo donde lo podemos ver. Leámoslo así. Respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí básicamente Yeshua estaba reconociendo que Él no es nada sin el Padre, lo que nosotros deberíamos también entender y asimilar en nuestro corazón, porque pues una cosa es decirlo, pero otra cosa es realmente afirmarlo en nuestro interior y reconocer que no podemos nada sin el Eterno, ¿sí? Y de hecho varios, bueno, David y Job lo reconocían en sus escritos, en los salmos. Dice, yo que soy gusano, dice que es el hombre para que te acuerdes de él, ¿sí? Porque ellos sabían que sin nada, sin el Eterno no puede. Y eso es importante para cuidarnos. Y la última frase que les dejo para reflexionar sobre esta parte de la moneda del que es adulado, y es la adulación es una moneda falsa que empobrece a quien la recibe. Entonces, para cuidarnos de ser el adulado, es importante que también veamos si nosotros no somos quienes nos estamos adulando a nosotros mismos, porque de ahí parte, ¿sí? Y bueno, si el Eterno permite, en otra ocasión vamos a hablar del adulador, que es la otra cara de la moneda.